Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro taller de ¿Quién es Jesús? Y vamos a ver en esta ocasión la sesión que se llama Jesús es el perdonador de pecados. Jesús es quien nos perdona. Y bueno, vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios con una oración. Señor, te damos gracias. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y podemos nuevamente reunirnos para buscar más de tu presencia, Señor, más de tu sabiduría, Señor, y queremos conocer cuál es tu voluntad para nuestra vida. Queremos agradarte, Señor, perdónanos por nuestros fallos, Señor, y ayúdanos a ser mejores tuyos, y a mostrar a otras personas cómo vive un Cristo de vida. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, la base bíblica de hoy la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Como subtítulo dice en la nueva traducción viviente, Jesús sana a un paralítico. Y se los voy a leer en la versión que habitualmente leemos. Dice así: Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, entre paréntesis, al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza entre sí. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados, y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Y también vamos a leer otro pasaje que es en el libro de Hechos, capítulo 26, versículos del 12 al 18. Y dice así: cierto día yo me dirigía a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abran los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe. Muy bien. Bueno, en la primera escena, en el libro de Lucas, que acabamos de leer, vemos un momento muy impactante en donde estaba, imagínense, una reunión en una casa donde hay muchísima gente. Aquí habla de gente de varios pueblos, de varias
localidades cercanas. O sea, no estamos hablando de 20, 30 personas. Definitivamente había mucha más gente y nos encontramos con un grupo de personas que eran amigos de un paralítico que tenía mucha fe, bueno, porque buscaron la forma de presentarle al enfermo Jesús, ¿sí? Para que orara, para que le sanara, ¿verdad? Y hacen ahí un movimiento curioso que es, pues, las casas de antes no eran como las de ahorita, era de cierto material que podías retirar, pusieron a un lado, subieron al techo, y pusieron a un lado ciertas partes del techo las tejas y lo metieron a través de ese espacio. Entonces, la fe de sus amigos era firme, ¿sí? No dudaron, ellos sabían que Jesús podía hacer el milagro de sanarlo. Y aparte, es una persona paralítica, pero estamos hablando de una enfermedad que muchas veces podemos creer, te alivia, de esto te alivia, pero de un paralítico, ¿cómo? O sea, un milagro. Entonces, ellos creían firmemente que Jesús podía y quería sanar al enfermo. Y aquí es de destacarse porque es el tipo de fe que nosotros debiéramos manifestar o tener en las situaciones más complicadas. Porque es muy fácil ser optimista en un escenario, sí, tranquilo, donde favorable, sí, donde las cosas se están más o menos dando. Pero cuando parece que no hay una solución, ¿qué tanto confiamos en Dios? Entonces aquí estos amigos sabían que era muy complicado, no solo por la condición del paralítico, sino porque no era fácil llegar a Jesús. Alguien con una fe más o menos mediana, se hubiera, se hubiera desanimado, ya no lo hubiera. Aparte, no tenemos un problema. Y es entonces, sí, definitivamente, que Dios aprovecha todas estas circunstancias y también todos se dieron cuenta de lo que estos amigos hicieron. ¿Verdad? Y es parte de cómo Dios entrelaza todo lo que sucede para mostrar su poder de diversas formas, ¿no? Entonces, podemos analizarlo como que de diferentes perspectivas. De un lado podemos decir que, o sea, que podemos ver que el pecado puede ser perdonado en algunos casos, pero no necesariamente sanada la enfermedad, ¿sí? O sea, a veces Dios perdona al pecador arrepentido, que esa es la principal preocupación que debiéramos tener, la salvación eterna de las personas, ¿sí? Sobre, sobre su bienestar físico en este tiempo que es pasajero, ¿sí? O sea, puede ser eliminada la enfermedad, pues, perdón, no necesariamente eliminar la enfermedad, pero podría ser, sí, perdonado de sus pecados, ¿sí? Entonces, podría seguir enfermo, ya que a veces Dios incluso utiliza esas circunstancias para desatar los propósitos, sus propósitos en la vida del enfermo o de alguien más alrededor. ¿Sí? A veces quisiéramos que ya sánalo para no batallar Dios, pero a veces Dios quiere que forjar algo en ti a través de la enfermedad de un familiar tuyo. Nosotros no tenemos la capacidad para entender los planes de Dios a fondo, ni siquiera por encima, pero sí podemos confiar en que Él es fiel, que Él realmente tiene bajo control de todo. Entonces, sí, no es una actitud que entonces, sí, pues a veces puede ser que suceda el milagro del perdón del pecado, pero no necesariamente desaparecía la enfermedad. O tal vez no sanada milagrosamente, a lo mejor sí sana, pero en un proceso. Y todo esto Dios siempre lo va a utilizar, ¿sí? Siempre tiene un propósito. Sí. Ahora, tenemos que recordar en estos escenarios que la enfermedad física es pasajera.
en algún momento eso va a terminar. Es una garantía. No somos eternos en esta parte en esta etapa de nuestra vida. Pero el perdón de Dios tiene efectos eternos, tiene efecto para siempre. ¿Sí? Entonces, cuando oramos por una persona inconversa que todavía no ha aceptado al Señor, que se encuentra enferma, nunca debemos olvidar que lo primero es orar para que Dios le conceda la gracia de la salvación, que es por la fe. Y también, bueno, puedes orar por la enfermedad, pero ya en un segundo término. Sí, la persona no necesariamente está anhelando salvación, pero es parte de lo que nosotros tenemos que testificarle. O sea, sí vas a orar por su enfermedad, pero esa persona tiene que saber, a través de esa oración o a través de una conversación previa o posterior, que su principal problema no es estar enfermo en este tiempo. El principal problema es que aún no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, que si hoy llega a faltar, está separado. Esa es la principal preocupación de nosotros como hijos de Dios cuando oramos por una persona enferma. No nada más es para que le quite la enfermedad y que todo siga igual. Por más que te sanes de una enfermedad física hoy, ¿cuántos años más vas a durar? ¿30, 40, 10? Se va a acabar. Y la salvación es para siempre. Entonces, si somos sanados, bueno, pues obviamente hay un efecto como un impulso hacia buscar a Dios porque tienes el consuelo de que Dios está obrando en tu vida y que estás sanado. O sea, este, consuela mucho haber sido sanado por Dios y confiar en que Dios está haciendo algo en ti. Obviamente, mínimo llama tu atención, mínimo. Ya tendrías que estar en una etapa de mucha rebeldía o estar muy cegado o muy engañado por el enemigo para no agradecer que ha sido sanado. O sea, este, pero cada quien es un proceso, o sea, no hay una regla para que las cosas sucedan. Entonces la sanidad puede ser experimentada como una misericordia de Dios, o debiera ser experimentada como misericordia de Dios. Que al final, pues si te la concede, pues bueno, te está permitiendo vivir bajo estas condiciones. Y se espera que debiéramos, si somos sanados de algo, o alguien es sanado de algo, se espera que termine lo que sucedió en agradecimiento. En el pasaje vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se daba cuenta de lo que los fariseos pensaban, lo que estaban pensando. Él tiene perfecto conocimiento de nuestro corazón, ¿sí? De todo lo que decimos dentro de nosotros mismos. Dice la Biblia que Dios sabe cada palabra que nosotros pronunciamos, incluso antes de que la digamos. Porque siempre tenemos que recordar esto. El tiempo, Dios, o sea, Dios no está sujeto al tiempo. Él ve al mismo tiempo toda la historia. Puede ir y ver todo el tiempo, todo, siempre la historia de todos al mismo tiempo. Y les sobra capacidad para el tamaño que tú quieras del universo. Todo lo está considerando al mismo tiempo. Por eso es como una broma, es como un chiste creer que nosotros tenemos mejores planes que Dios. No podríamos ni considerar una mínima parte de las variables. ¿Sí? Entonces, es importante estar conscientes de que no solo Dios sabe lo que decimos, sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos. Y eso se nos olvida, porque a veces actuamos como si no existiera Dios. Y nos decimos hijos de Dios y nos decimos para Dios por todas las cosas. No es fácil fallar. Esto puede ser muy polémico, pero yo digo que no hay nadie que pueda cumplir ese mandamiento en el grado que Jesús lo hace. De amar a Dios verdaderamente sobre todas las cosas, todo el tiempo. Se nos olvida muy fácil y empezamos a veces a actuar según nuestra propia conveniencia. ¿Sí? Y olvidamos un poquito de que o sea,
Dios nos está viendo todo el tiempo y hacemos cosas que no debemos hacer, o pensamos cosas que no debemos hacer, o decimos cosas que no debemos. A veces los problemas más difíciles de tratar son los del corazón. ¿Quién te lo señala? Es entre tú y Dios. Digo, a veces hay evidencia, ¿verdad? O sea, si tienes envidia, vas a actuar desde la envidia. Si tienes orgullo, vas a actuar desde el orgullo. De hecho, la envidia tiene como un ingrediente eh, crucial dentro de todo el espectro de los pecados, porque la caída de Satanás, primero antes que la del hombre, fue derivada de la soberbia, del orgullo y de la envidia. Satanás quiso tomar la posición de Dios. Era un ángel bello, hermoso, poderoso, sabio, estaba cerca de Dios, estaba al lado de Dios. Y él dijo, yo quiero tu lugar. Entonces, si nosotros tenemos actitudes de ese tipo, estamos teniendo más o menos en los mismos problemas. ¿Sí? Entonces, cualquier pensamiento pecaminoso, cualquier palabra, acción que vaya contra nuestro prójimo, afecta directamente a Dios, porque es contra Él contra quien pecamos primero. Entonces, Cristo en esta escena, la del paralítico, no se queda, como siempre, aprovecha la situación y no se queda solo con el milagro, sino que hace saber en esa interacción que tuvo con el paralítico y los amigos del paralítico y los fariseos que estaban ahí, les hace saber que es muchísimo más importante el perdón de pecados que la sanidad física. ¿Sí? Empieza a mostrar claramente que su gran misión es salvar al mundo, al pueblo de los pecados. Y estaba en esa interacción con los fariseos que le estaban reclamando, ay, ¿tú con qué autoridad perdonas pecados? Nada más, ¿no? Los hizo a un lado, dejó ese debate y le pronunció palabras de salud al enfermo, como una confirmación del poder que él estaba manifestando que venía de Dios. Porque a él lo estaban cuestionando. ¿Por qué dices que puedes perdonar? Y dijo, bueno, si no me crees que puedo perdonar, pues te demuestro que sí puedo perdonar. Y no podría sanar si no fuera por el poder de Dios. Entonces de aquí también aprendemos que cuando estamos testificando de Jesús, que estamos hablando de Jesús a otras personas, y nos encontramos con alguien en necesidad, es importante priorizar, no irnos al debate teológico o discusiones que no benefician en nada. Es, es confiar, es tener fe. Si hay un enfermo, si hay una persona en necesidad, orar por esa persona y pedirle a Dios verdaderamente desde el corazón. Eso es orar en nombre de Jesús. Es orar según la voluntad de Dios, según el corazón de Jesús. Y confiar en que Dios va a obrar de alguna forma en la vida de esa persona, que lo va a hacer voltear a verlo, que lo va a hacer buscar. ¿Sí? No tanto meternos en quién tiene razón y que tú crees esto, yo creo lo otro, que estás mal. Ahí ya no le estamos beneficiando, ya no estamos buscando el beneficio de la persona y estamos mostrando el carácter de Dios. Porque Dios no nos. Dios tuvo mucha misericordia de nosotros, mucha compasión, mucha paciencia con nosotros. Nosotros tenemos que reflejar eso cuando estamos testificando de Dios, es siendo testigos de quién es Él. ¿Sí? O sea, lo estoy representando. No me acerco a una persona a compartirle solo para demostrarle que yo he recibido la salvación. No, es para compartirle, para expresarle que también esa persona podría verse beneficiada si se rinde a los pies de Dios. ¿Sí? Cuando vemos en la historia que cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados son perdonados, los líderes judíos, los fariseos, lo acusaron de blasfemia. ¿Sí? O sea, de decir, o sea, de ponerse en la posición de Dios. ¿Verdad? Lo acusaron de hacer cosas que solamente el Padre puede hacer.
En la ley judía, la blasfemia se castigaba con la muerte. Esto lo vemos en el libro de Levítico 24:16. Al señalar como blasfemia el derecho de Jesús de perdonar pecados, los líderes religiosos no aceptaron que Él es Dios. Por eso le decían que era blasfemia, porque no estaban entendiendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, y que realmente estaba empoderado por el Espíritu Santo. Entonces, ellos estaban negando completamente la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Estaban ignorando que tenía poder también para sanar el cuerpo, pero no solamente el cuerpo, también el alma. Y precisamente esa postura es la que los dejaba a ellos fuera del beneficio, porque si tú no tienes fe, Dios no te va a obligar. Nosotros no vamos a amar a Dios si no es porque recibimos primero el amor de Dios y lo percibimos y lo aceptamos y lo buscamos. ¿Sí? Nosotros no podemos reflejar más que un amor convenenciero. Te quiero mientras te quiero. Es nuestra naturaleza. Sin Espíritu Santo, así funcionamos. Pero ya cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, o sea, tú lo recibes dentro de ti y empiezas a ceder estas áreas que no queremos a veces ceder, que es donde empieza a manifestarse ese amor más genuino que se deriva del amor que Dios nos da. Muy bien, volvemos al tema del perdón de pecados. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. El perdón de pecados fue una señal de la llegada de Jesús a la tierra como el Mesías. Ahí se estaban cumpliendo muchas profecías de lo que Dios espera hacer. Antes de Jesús era el anhelo de los que conocían las escrituras, porque las escrituras anunciaban que iba a llegar el que iba a perdonar, el que iba a tomar nuestro lugar en la cruz, ¿sí? El cordero inmolado, el cordero de Dios. ¿Sí? Y aquí estaban viéndolo en vivo, en todo, ¿no? Y se estaban cumpliendo profecías en la vida de Jesús, tomando esa posición del que vino a perdonar. ¿Sí? Pablo nos dice que todos los que son convertidos de pecado a Dios, no solo somos perdonados, sino que tenemos la concesión de una rica herencia. Esto ya lo vemos en el segundo pasaje, en el libro de Hechos que leímos. ¿Sí? El perdón de pecados nos da lugar a esto. Nadie que no sea santo puede ser feliz. Y para ser santos, en el cielo debemos primero ser santos en la tierra. Santo, la palabra santo coloquialmente ha sido muy mal aplicada, tergiversado su significado. Santo es separado para Dios, separado para un propósito especial. Esto es ser santo. La Biblia dice que nosotros, como hijos de Dios, somos santos. No como te dice el mundo, que te dice, ay, muy santito. No, por supuesto que no lo somos. Somos igual, todo el mundo, igual pecadores. Nada más que cuando ya le metes, sí, no, y cuando le metes el ingrediente de temor a Dios, ahí cambia. Porque una cosa es, yo soy pecador igual que los demás, pero otra cosa es que me gozo en el pecado, me revuelvo en el pecado, es otra cosa. ¿Sí? Nosotros, cuando empiezas tu vida cristiana, se espera que empiece una lucha contra el pecado, porque antes no luchábamos, lo comentábamos, lo disfrutábamos, la verdad. ¿Sí? Ya como hijo de Dios, ya no debemos tener pecado. ¿Sí? Entonces, somos hechos santos y salvados por la fe en Cristo, por esto recibimos esta remisión de pecados, ¿sí? Y el don del Espíritu Santo y la vida eterna. Es como nosotros le llamamos kit de salvación, un paquete. Por la fe en Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz, por confiar en que Jesús pagó por tus pecados y te perdona, y te da vida eterna, te da salvación, te da propósito, te da una herencia la eternidad, que no es pasar la eternidad en el cielo cantando los coros a Dios. Esa es
interpretación equivocada de las escrituras. Jamás en la vida la Biblia ha hablado de eso, porque quien quisiera ser salvo para eso no tiene ningún atractivo. Pero la Biblia te dice que vamos a gobernar naciones, que vamos a tener, este, que las familias van a ser muy numerosas, que vamos a tener morada por él, que vamos a vivir en la presencia de él. Ahí ya cambia el significado. Entonces, todo esto es parte del paquete que se recibe por creer que Jesús es Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó para tomar su lugar a la derecha del trono de Dios. Eso es parte de lo que la Biblia enseña y las cosas que vienen por creer en Jesús. Vamos a pasar a las preguntas de opinión. ¿Qué es el pecado? Dice el libro de Primera de Juan, versículos 3, perdón, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Me voy rápido. ¿Sí? Primera de Juan 3:4 dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va contra la ley. ¿Qué es el pecado? Es fallarle a Dios. No hacer lo que Dios hace. Ahora, cuando pecamos, ¿contra quién es primero nuestro pecado? El Salmo 51, del 1 al 9. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de, de mi culpa. ¿Sí? Y dice la parte, nos vamos a enfocar en esta parte que dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Esa es la actitud que debemos de tener cuando Dios nos está señalando un pecado, que acudimos a su presencia para pedirle perdón. No es el daño que le hice a mi prójimo, no es el daño que le hice a mi esposa, no es el daño que le hice a mis hijos, o al vecino, o al maestro, al jefe, al que tú quieras, o al desconocido inclusive. No es y lo primero que nos debe realmente provocar arrepentimiento, remordimiento y un pesar es porque le fallamos a Dios. El único ser que no merece que le hagamos nada, que no merece que lo tratemos o lo despreciemos. Porque, porque a veces no es como que lo vemos muy claro, pero a veces el pecado es no tenerlo en cuenta y hacer las cosas a nuestra manera. A veces fallamos de esa forma. Hago las cosas a mi manera, tal, creo tener mejores ideas. Bueno, una posición errada, equivocada. Dice esta pregunta, ¿qué consecuencias tiene el pecado en nuestras vidas? ¿Sí? Definitivamente. Dice el libro de Ezequiel 18:4, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que me da. Romanos 5:12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y ese es el efecto. O sea, espiritualmente, el pecado lo que trae es muerte espiritual. ¿Sí? Muchas veces nos podemos confundir porque podemos andar en un mal camino y parece que no nos pasa nada. Pero la consecuencia y el efecto no siempre es inmediato.
Muchos pecados sí tienen su consecuencia terrenal, pero no te va a quitar. El que sufras por tu pecado físicamente en esta tierra, en esta vida, no quita que también tenga un efecto espiritual. espiritual en la vida eterna, ¿sí? O en la muerte eterna. Dice, esta pregunta, ¿existen pecados de omisión? O sea, no siempre es lo que hacemos, También lo que dejamos de hacer. también lo que dejamos de hacer. Dice el libro de Santiago 4:17. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer Y no hacer. Y esto nos tiene que confrontar a todos, porque hay muchas situaciones en donde tú dices, híjole, aquí era una oportunidad para hablarle a esta persona de Dios y no tienes que saberte la Biblia. Solo es tener la actitud de reconocer que esas personas que a veces expresan una necesidad, que a veces están en una problemática, necesitan de Dios. Todos necesitamos que nos hablen de Dios. ¿Sí? Yo acabo de recibir consejos muy importantes de un hermano en la fe y así es como funciona nuestra vida cristiana. Obviamente nosotros como hijos de Dios necesitamos un consejo sabio, necesitamos una opinión de alguien que también tenga temor de Dios para que te cale las orejas, o que te trate de encaminar. No se diga el no creyente. Esa es la forma en la que nosotros también este, tenemos que ir a testificar. Y a veces tener la oportunidad de testificar de Dios, de hablar de Dios y no hacerlo, podría ser considerado como pecado. Porque a veces, y a veces no vemos la oportunidad, se nos pasa, ¿verdad? Pero si estamos conscientes Así de es. que O sea, debimos haber hablado y no hablamos. Así es correcto. Ahí ese es el punto. A ver, porque el Espíritu Santo sí te dice, te hace sentir que tienes que decir algo. Y a veces te das cuenta que empiezas a hablar y sabes que es el Espíritu Santo dándote las palabras porque fluye, hablas verdad y tú dices, wow, pues sí, así funciona. Tú dispusiste tu corazón para obedecer y permites que el Espíritu Santo obre. Perder miedo. No, Sí. ¿qué es necesario hacer para limpiar nuestro pecado? Primera de Juan 1:5 al 10. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Mentimos, pero mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para sus palabras en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay que hacer para limpiar nuestro pecado? Reconocerlo, ¿sí? Delante de Dios, aceptar que fallamos y pedirle que nos limpie, pedirle que nos perdone. De nada sirve negar delante de Dios que estamos pecando, porque Él no sabe. ¿Cómo podríamos engañarlo? No, ¿sí? Así es un chiste malo. Pero el punto es que es fácil caer en esa actitud, porque nuestra naturaleza no es rendirse a los pies de Dios. Pues la carne no quiere rendirse, quiere hacer su propia voluntad, quiere vivir a su manera. Decía el apóstol Pablo, quiero hacer lo bueno y lo que no quiero hacer lo hago. El apóstol Pablo escribió medio Nuevo Testamento. ¿Qué podemos esperar de nosotros? Claro que a veces tenemos esas actitudes, nada más que hay que detectarlas y corregirlas. No se espera perfección en este tiempo, no la vamos a tener. Pero sí una actitud correcta de decir, Señor, perdóname, quiero agradarte, ayúdame a vivir como a ti te agrada. ¿Sí? Y también tomar medidas para no volver a hacer. ¿Se entiende? ¿Sí?
¿Qué pasará con la persona que no crea en Jesús? Aquí estamos hablando de Jesús, que Él perdona pecados, que el efecto del perdón de pecados vaya, tiene efectos, el perdón de pecados tiene efectos eternos, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si alguien no acude a la presencia de Dios para perdón, no se arrepiente? ¿Qué pasaría? Dice Juan 3:18, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El que no cree en Él. El que no cree en Él no significa, creer en Él no significa estar consciente de que históricamente Jesús existió. No, mucho más que eso. Es creer en que Él vino a sacrificar su vida, a entregar su vida y la volvió a tomar, derrotando a la muerte. Por eso podemos creer que Él nos puede dar vida eterna, porque Él ya derrotó a la muerte. La resurrección no es un hecho trivial. ¿Sí? De hecho, Jesús es el único que ha resucitado, se mantiene vivo, porque muchos, como Lázaro, fue resucitado, pero volvió a morir. ¿Sí? Y muchos, en la resurrección de Jesús, dice la Biblia que los sepulcros se abrieron, salieron personas, muchas personas. Es innegable, históricamente no pueden esconder que Jesús resucitó porque no fue el único. Los libros se escribieron años después. El Nuevo Testamento, muchos de los libros, 20, 30 años después. Estas historias no podían inventarlas. Había testigos. Testigos no cristianos se dieron cuenta de lo que sucedió. Era innegable esa realidad. Con el tiempo, un ejército de personas han buscado desacreditar la Biblia y es el libro más atacado, es el libro más vendido, más leído, más regalado, más traducido. Increíble. Las obras literarias que son reconocidas, la Odisea y muchas obras literarias ¿sí? Que existen y que se conocen, no tienen la menor comparación con las pruebas de la fidelidad de la palabra de Dios, de la Biblia. Hay pergaminos y pergaminos encontrados en un lado, en una parte del mundo y en otra parte del mundo dicen lo mismo. Y ningún libro tiene esas cualidades. Hay muchas pruebas, después vamos a ver un estudio que habla de las pruebas que acreditan a la Biblia como la palabra de Dios. O sea, no creemos en la Biblia nomás porque alguien nos dijo, esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios. No, la misma Biblia se evidencia y expresa de ella misma lo que dice. Y hay muchas pruebas. La más importante, creo yo, es la prueba de vidas cambiadas. La palabra de Dios te transforma si verdaderamente tú te rindes a la voluntad de Dios. Porque te confronta. No importa qué libro leas, te va a confrontar. Porque no somos para nada un modelo a seguir en muchos aspectos. O sea, diariamente puedes encontrar algo que hay que mejorar. Siempre. Entonces es la carrera del cristiano. La meta es parecernos a Cristo, llegar a ser como Él. Jamás lo vamos a lograr. Pero tenemos que investigar. Ahora vamos a pasar a las preguntas personales. Les voy a preguntar al micrófono y vamos Para pasar al frente. ¿Has experimentado el perdón de pecado en tu vida? Santiago 32, del 1 al 2 dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Nuestra vida debe reflejar la gracia de la salvación que hemos recibido. El agradecimiento a Dios debiera ser evidente cada vez más, y es un proceso, pero en la medida en la que yo estoy consciente de dónde he sido sacado, de dónde he sido librado, pensando en el ámbito espiritual, porque es muy evidente en lo físico. Si yo tenía un vicio, si yo tenía unas malas costumbres, si yo tenía lo que tú quieras, ahí a veces es muy evidente que Dios cobró.
Pero yo debo de estar consciente no solamente en lo que me libró en esta vida, sino en lo que me ha dado para la vida espiritual, para la vida eterna. ¿Sí? Y cuando decimos que sí hemos experimentado el pecado, nuestra vida debiera reflejarlo, ¿sí? Por nuestra misma forma de ser. La presencia de Dios en nuestras vidas debiera ser que mis egos, mis defectos, mis soberbias, mis envidias, mis necedades, mis rebeliones, mis malas acciones, actitudes, todo se vayan haciendo cada vez más. Si yo permito que el Espíritu Santo haga su obra en mí, tiene que verse un cambio en mi vida. ¿Sí? No, o sea, no es sano, ni deseable, ni correcto que estemos resistiendo todo el tiempo al Espíritu Santo, queriendo nosotros hacer las cosas como nosotros queremos. Y esto yo así lo hago porque yo creo que así eso, porque creo que así me conviene. Nos estamos peleando contra Dios. No, no nos conviene. No nos conviene. En algún punto tenemos que detenernos, reflexionar y decir, ya, terrible, quiero hacerlo así. Ese es un anhelo que deberíamos tener. En un punto, cada quien en el área en la que más luche, tenemos que ceder esa tarea. Si no, vamos a mantenernos espiritualmente como niños. De nada sirve que pasen años y tú estés leyendo la Biblia todos los días, espero que la estés leyendo todos los días. De nada sirve si no dejamos que el Espíritu Santo haga su parte, haga su obra. Una pregunta muy personal. ¿Tienes aún pecados que no puedes dejar? No la respondas. Es normal que tengamos luchas. Lo que sí se espera es que estemos luchando, que no normalicemos un pecado, que no estemos conformes y no lo busquemos y no lo anhelemos. Tentaciones, situaciones complicadas, fricciones con otras personas, esto es garantizado. Dice Jesús, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no es, probablemente tengas aflicción, no. Dice Jesús, tendrán aflicción, pero sométanse a mi voluntad. Y si yo venzo, si tú estás conmigo, pues vences conmigo. Pero si yo lo hago las cosas a mi manera, ya no estoy metiéndome digamos que bajo la sombra de protección de Jesús. Y este mundo, sobrevivir a este mundo caído en nuestras fuerzas y ser felices es imposible. Porque si algo tenemos garantizado es que vamos a regar. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, es una garantía que algo va a salir mal. Porque no tenemos ni la menor capacidad para ver, ¿no? Y para ver todo lo que Dios ve, para considerar todo el escenario completo. No podemos, no tenemos esa capacidad. Y tampoco tenemos digamos que la capacidad de actuar de manera natural como Dios lo haría. Tenemos que gozar del beneficio de la ayuda del Espíritu Santo. O sea, si algo bueno demuestras en tu vida, no es más que por gracia de Dios que lo hace. No, no, tendemos mucho a decir, yo lo logré. Que la gente nos diga y nos guste y todo. Hay que tener cuidado porque no todo, o sea, cuando alguien te adula, tienes tú que frenar esto que se siente tan bonito, que te digan cosas bonitas. O sea, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber tiene que haber mesura. Porque si empezamos a sentirnos muy capaces y que todo lo hacemos con nuestras propias fuerzas, ahí ya empezamos a perder el piso y ya no va a funcionar igual. Dice el libro de Efesios 4, del 22 al 32, contestando o hablando de la pregunta de que si aún tienes pecados que no puedes dejar. Dice Efesios 4, 22 al 32, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio,
Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Este es un consejo genial para la pareja, pero también para los que no tienen pareja. También no dejes que un pecado se separe de tu hermano o de tu hermana. ¿Sí? No dejes que la bronca sea más larga. No te acostumbres. Hay personas que están enojadas y ya no saben ni por su tema. Ya. Amanecen y están enojadas. Y eso obviamente es parte de los pecados que muchas veces no podemos dejar. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos usa tus manos en un buen trabajo digno, luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de su redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Contestando a la pregunta, ¿tienes pecados todavía con los cuales estás luchando? Y muchas de estas cosas las presentamos en nuestra vida diaria y a veces ni nos damos cuenta o no queremos reconocerlas. Pero a Dios no lo vamos a engañar. Él conoce nuestras debilidades. Más o menos estamos forzados con la misma sistema, por no decir todos somos iguales en ese sentido. Nuestra tendencia no es hacer las cosas como deberíamos. Nuestra tendencia en lo físico, en lo carnal, es hacer todo lo contrario. Tenemos que estar muy conscientes de que el día, o sea, el trabajar en nuestra santificación es un proceso voluntario e intencional. Dios no va a obrar en mí lo que yo no estoy dispuesto a hacer. Y me pueden pasar un año, o dos, o cinco, o 10, o 15, o 20. Por eso es que a veces podemos ver casos en donde no, y áreas de vida que Dios ha obrado y ya ha transformado, pero luego vemos actitudes que tú dices, ya debieron estar superando. Hay que reconocer nada más que podemos caer en eso y también estar dispuestos a que si alguien nos dice, oye, dando cuenta, haciendo esto, no te va a gustar de entrada, pero es por tu bien. Si no, si despreciamos el consejo, está bien, somos bien delante de Dios. Dios utiliza a las personas para hablar, hay que estar dispuestos a eso. ¿Qué estás haciendo para vivir una vida que agrade a Dios? Colosenses 1, del 9 al 14 dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó. Nos necesitamos unos a otros para vivir la vida que Dios le agrada. Primero que nada,
algo que tú puedes hacer por mí, yo puedo hacer por ti. Cada mañana, dedicando 3 minutos, orar uno por otro. Y pedirle a Dios que nos conceda esa sabiduría y comprensión espiritual de quién es Él. Porque en la medida en la que estemos conscientes de quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su voluntad, nosotros vamos a alinearnos. Si empezamos a olvidar a Dios en nuestro día a día, empezamos a vivir la vida como nosotros creemos. Y esa no es la voluntad de Dios. De hecho, lo vamos a necesitar. Y Dios no te da algo solo por casualidad. Te enseña algo cada ocasión en la que tú lees la Biblia porque lo vas a necesitar. Vas a necesitar aplicar, vamos a necesitar aplicar las verdades que vemos en la Biblia todos. Y es la forma en la que estamos buscando vivir la vida que Dios le agrada. ¿Cómo podría vivir yo de la forma en la que Dios le agrada si no sé cuál es su voluntad? No, es que mi Dios no me ha hablado de la Biblia. La mayor parte de la voluntad de Dios está expresada en la Biblia. Para nosotros, para nuestro tamaño de entendimiento. Dios es muchísimo más grande que todos los libros. Pero con eso que tenemos que ir, sí podemos conocer una gran parte de la voluntad de Dios. Y aquí aprovecho un momento para preguntarte, ¿qué tanto estás buscando conocer la voluntad de Dios a través de la lectura de la Escritura? Te invito a que lo hagas todos los días. Y te invito a mí también a hacerlo igual. No importa cuántas veces has leído la Biblia. Ya leíste la versión nueva Reina Valera, 1960, lee la nueva versión internacional. Luego la nueva traducción libre. Y luego la Biblia de los Américas. Y luego otra vez la Reina Valera. No importa. Siempre sigue leyendo. Siempre sigue leyendo. Dedicamos mucho tiempo a otras cosas. Nadie vamos a tener el argumento válido de que no tuve tiempo. Todos tenemos 10 minutos libres. Y se trata no de tiempo libre, se trata de prioridad. Lo que no hago es porque no lo pongo como prioridad. Punto. Yo no digo que todas las circunstancias sean las mismas. No. Todos pasamos por etapas difíciles donde las horas del día no nos alcanzan para hacer todo lo que queremos hacer. Pero ahora tienes la Biblia electrónica y la puedes Netflix, nos deja un margen muy amplio. Te invito a que leas tu Biblia todo. La última pregunta antes de llegar a la conclusión. ¿Sabes que tu espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios? Dice el libro de Primera de Corintios 6:20. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios por su cuerpo. ¿Cuál es el precio que Dios pagó por nuestros pecados? La vida de Cristo. Todo le pertenece a Dios. Y yo me quiero mostrar en una actitud de hacer las cosas a mi manera. Estoy rechazando completamente lo que Dios hizo por mí, porque al reconocer lo que Él hizo por mí, entiendo que me pertenece. Y no solo eso, que me conviene estar ahí, en esa posición. Salirme de la voluntad de Dios en ese sentido, o negar lo que Él hizo por mí, me saca. Y esto me saca de esa sombra protectora que me presenta. Entonces, si todo le pertenece a Él, empezando por mi alma, cuerpo y espíritu, ¿cómo se espera que yo viva? De una vida que a Él me agrada. Es una invitación para que sigamos buscando qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y que, oye, ahorita leímos muchos versículos muy confrontativos, con cosas que dicen, ay, Dios mío, yo a veces me enojo, yo a veces me salto, yo a veces no perdono, yo a veces lo que sea, agárrate uno, pues, trabaja en eso. Luego, ya quedó, ahora vete a la otra. Luego, vete a la otra. Y eso es lo que hay que hacer, que busquemos cada día cambiar las cosas que más nos cuestan, no lo que es fácil, porque pues que padre, ¿no? O sea, no, pues es que esto sí lo hago, pues, lo haces, todo lo que cuesta. No, deja lo que te cuesta, cambia lo que te cuesta, cede esa área que no quieres ceder. Eso es glorificar a Dios con nuestra vida.
Eso es darle a Dios el lugar que le corresponde. Ir cediendo, ¿eh? Ir cediendo, ir cediendo. Y, y es mejor. A veces pueden las cosas, según el mundo, no ir muy bien. Pero si yo estoy bien con Dios, ¿qué me puede pasar? Si tengo esta fe, creo que realmente Dios va a cumplir lo que ofrece en la Escritura, ¿sí? Yo no creo nada de eso, pues es difícil que te sientas motivado a hacer tu voluntad, porque pues si tú no crees que va a haber vida después de esta vida, ¿qué motivo tenemos? No tendríamos una razón de tratar de verdad, lo total, para todo. Por un momento, como yo entiendo, que se recibe la cosa, según mi propio entendimiento, pero no. Nosotros sabemos que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Que creó las cosas y ofrece una redención. Este mundo como está, no es el mundo que Dios, no está en la condición en la que Dios lo creó. Es un mundo caído. Hay efecto del pecado, por eso hay cosas malas, por eso hay muerte, por eso hay enfermedad. Pero si conocemos la Biblia y creemos en lo que la Biblia dice, sabemos que es un día va a terminar. Y aquí la idea es que esta vida terrenal, física, ahorita, es la preparación para la vida eterna. Ahorita es cuando tengo oportunidad de mostrarle a Dios que lo amo. Cuando todo esté bien, pues ya, ¿cuál es el reto? Si ya no hay tentación, si ya no hay muerte, si ya no hay dificultades, ahí no se demuestra. El amor es igual como, por ejemplo, en las relaciones. Es muy fácil ser, ser buena persona en, en un espacio controlado, en un ambiente controlado. ¿Sí? Es muy fácil ser buen cristiano dentro de la iglesia. ¿Sí? Pues no escribir, claro que ser buen papa, pero ahí se entiende que aquí sería mucho más fácil comportarse, pero cómo somos en el día a día, cómo somos delante de las demás personas. ¿Sí? O sea, el hecho de que Jesús sea el perdonador de pecados y de que creer en eso, en beneficio para nuestras personas, debe verse reflejado en nuestra forma de vivir. Si no, tengo que examinarme, porque tal vez no he creído. Yo quiero seguir viviendo de la misma forma, si no valoro lo que Dios hizo por mí, si no agradezco eso cada día, si no lo tengo en mente no lo valoro como tal, tengo que examinar. A lo mejor no he creído. Ya para concluir, Pablo usó cada oportunidad para recordar a los oyentes gentiles. En el libro de Hechos habla de que Jesús se le aparezca a Pablo cuando pasa de ser Saulo a ser el apóstol Pablo, en ese proceso, en esa etapa de su vida. ¿Sí? Este, Dios demostró cuál era su finalidad, su misión, y él tomó esa misión como misión de vida. ¿Sí? Y se puso a testificar, se puso a compartir el Evangelio. ¿Sí? Siempre les hablaba de lo que Dios tenía para quienes creyeran en él. ¿Sí? Y y el libro de Efesios 2:19 dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Y aquí es donde a nosotros nos llega el beneficio del plan que Jesús, que Dios había creado para la salvación de los judíos, se extiende para todos nosotros. Somos parte de una misma familia. Aquí ya no hay quien escribir y quien escribir. ¿Crees en Jesús? Eres- eres parte. Pero tienes que creer. Primero de Pedro 1, del 3 al 4 dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorar. Y esta es una promesa para nosotros. O sea, ten- tenemos la esperanza de recibir una herencia que Dios preparó para nosotros.
no tenemos la capacidad para imaginar todo lo que Dios tiene para nosotros. Solo tenemos una referencia por quién es Él, pero nuestra mente no alcanza para poder dimensionar lo que Dios tiene preparado. Esto nos debe de motivar. A veces, ese es el único motivación o consuelo que puedo tener. Para sufrir lo que ahorita sufro, no importa, porque tengo lo que confío en que voy a recibir ese. Quiero hacer bien mejor, no por mi bienestar temporal, terrenal, sino por lo que Dios tiene para mí. Entonces, la misión de Pablo era predicar las buenas nuevas a los gentiles, lo hizo, sin lugar a dudas. Nosotros también debemos predicar el Evangelio para que la gente ponga su fe en Jesús y reciba el perdón de pecados, tenga herencia con Dios. Y es una tarea que Dios nos ha llamado a hacer, y para hacerla necesitamos vivir. Necesitamos creer en Él. Necesitamos recordarnos cada día y entre nosotros animarnos unos a otros a vivir de esta forma. No es la forma en la que el mundo vive. Tú le platicas esto a tu amigo no creyente, y no, no importa. Bueno, todos tenemos un proceso. Yo mismo dije esto, pero hemos descubierto a través de la verdad, de la Biblia, de las Escrituras, que Dios tiene muchas cosas a nuestro beneficio hoy, y no solo eso, tiene también el perdón de pecados y la vida eterna en su presencia. Creamos en eso, disfrutemos de que hemos sido perdonados por Dios y compartamos ese mensaje. Es la invitación de esta reflexión de hoy, y que Dios nos ayude en este proceso, ¿verdad? Porque no es fácil, pero para Dios todo. Y con esto concluimos, nos vemos la próxima semana.